Hola compañeros, nosotros somos el equipo 10 conformado por Jimena Hernández, Ana Moya, Julieta Sánchez e Isaías Mora, y nosotros elegimos el tema de trastornos mentales. Los trastornos mentales severos son condiciones psiquiátricas que se expresan en un síndrome verificable a partir de distintos criterios diagnósticos. Los trastornos mentales son afecciones que impactan su pensamiento, sentimientos, estado de ánimo y comportamiento. Hay una gran variedad de trastornos mentales, cada uno de ellos con manifestaciones distintas. Se caracterizan por una combinación de alteraciones de pensamiento, la percepción, las emociones, la conducta y las relaciones con los demás. Existen distintos tipos de trastornos: trastorno de personalidad, trastorno alimenticio, estrés postraumático, ansiedad, depresión, trastorno psicótico y el último, esquizofrenia. Los trastornos de personalidad son síndromes caracterizados por una alteración persistente de la forma de relacionarse con el entorno, que hace imposible el funcionamiento y el crecimiento personal. Los síntomas tienen una evolución hacia la cronicidad si no recibe tratamiento, los cuales son inestabilidad afectiva, cambios en conducta, alteraciones en los estados de ánimo y trastornos de alimentación. Los trastornos de personalidad se dividen en tres, los cuales son trastorno de la personalidad del grupo A, que se caracteriza por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños. Los trastornos de personalidad del grupo B se caracterizan por pensamientos o comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos o impredecibles. Los trastornos de personalidad del grupo C se caracterizan por pensamientos o comportamientos de ansiedad o temor. Las causas pueden ser por los genes. Es posible que determinados rasgos de la personalidad se transmiten de padres a hijos mediante los genes heredados. A veces estos rasgos se llaman tu temperamento. El entorno, también puede ser otro de los factores, que esto incluye los alrededores en los que creces, los eventos que tuvieron lugar y las relaciones con familiares y otras personas. El tratamiento depende de tu trastorno de personalidad en particular, su gravedad y la situación de tu vida. La mayor parte del tiempo se requiere atención médica primaria, así como también a psiquiatras, psicólogos u otros terapistas, personas de enfermería psiquiátrica, farmacéuticos y asistentes sociales. Bueno, yo les voy a hablar sobre los trastornos de alimentación. Alimentación. Los trastornos alimentarios son afecciones graves de salud mental. Aplican problemas serios sobre cómo se piensa sobre la comida y la conducta alimentaria. Se puede comer mucho menos o mucho más de lo necesario. Los trastornos alimenticios son afecciones médicas. No son un estilo de vida. Afectan la capacidad del cuerpo para obtener una nutrición adecuada. Esto puede provocar problemas de salud como enfermedades cardíacas y renales o incluso la muerte. Causas. Se desconoce la causa exacta de los trastornos alimenticios. Los investigadores creen que estas afecciones son causadas por una interacción compleja de factores incluyendo genéticos, biológicos, conductuales, psicológicos y sociales. Tipo de trastornos alimenticios. Atracones de comida, es decir, comer sin control. Las personas con trastorno por atracón siguen comiendo incluso después de estar llenas. A menudo comen hasta que se sienten muy incómodos. En general, después tienen sentimientos de culpa, vergüenza y angustia. Darse atracones de comida con demasiada frecuencia pueden causar aumento de peso y obesidad. El trastorno por atracón es el trastorno alimentario más común en los Estados Unidos. Con bulimia nerviosa pueden tener poco peso, peso normal o sobrepeso. Anorexia nerviosa. Las personas con anorexia nerviosa evitan los alimentos, restringen severamente los alimentos o comen cantidades muy pequeñas de solo algunos alimentos. Puede verse a sí misma con sobrepeso incluso cuando están peligrosamente delgadas. La anorexia nerviosa es la menos común de los tres trastornos alimenticios, pero a menudo es la más grave. Tiene la tasa de mortalidad más alta de cualquier trastorno mental.
Tratamiento para los trastornos alimenticios. Los planes de tratamiento para los trastornos alimenticios se adaptan a las necesidades de cada persona. Es probable que tenga un equipo de proveedores que le ayuden, incluyendo médicos, nutricionistas, enfermeras y terapeutas. Los tratamientos pueden incluir atención médica y monitoreo, incluida la atención de las complicaciones que pueden causar los trastornos alimenticios, psicoterapia individual, grupal y o familiar. La terapia individual puede incluir enfoques cognitivos, conductuales que le ayuden a identificar y cambiar los pensamientos negativos e inútiles. También ayudan a desarrollar habilidades de afrontamiento y cambiar patrones de comportamiento. Trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés postraumático es una afección de salud mental que algunas personas desarrollan tras experimentar o ver algún evento traumático. Este episodio puede poner en peligro la vida, como la guerra, un desastre natural, un accidente automovilístico o una agresión sexual. Pero a veces el evento no es necesariamente peligroso. Por ejemplo, la muerte repentina e inesperada de un ser querido también puede causar. Causas. Los investigadores no saben por qué algunas personas tienen este trastorno y otras no. La genética, la neurobiología, los factores de riesgo y los aspectos personales pueden afectar si tienes este trastorno después de un evento traumático. Incluyendo las causas. Su género. Las mujeres tienen más probabilidad de desarrollar este trastorno. Haber tenido traumas en la infancia, sentir horror, impotencia o miedo extremo, pasar por un evento traumático que dura mucho tiempo, tener poco o ningún apoyo social después del evento, sufrir estrés adicional después del evento, como la pérdida de un ser querido, dolor y lesiones, o la pérdida del trabajo o hasta incluso del hogar. Tener antecedentes de enfermedades mentales o uso de sustancias. Tratamiento para el trastorno postraumático. Los principales tratamientos para este trastorno son la terapia de conversación, medicamentos o hasta incluso los dos al mismo tiempo. Este trastorno afecta a personas de manera diferente, por lo que un tratamiento sí puede funcionar para una persona y para la otra persona no. Si tiene este trastorno, debe trabajar con un profesional de salud mental para encontrar el mejor tratamiento para sus síntomas. Tratamientos. Psicoterapia o terapia de conversación. Buscar, educar sobre los síntomas. Enseña a identificar qué los desencadena y cómo manejarlos. Existen diferentes tipos de terapia de conversación para este trastorno. Medicamentos. Pueden ayudar con los síntomas de ese trastorno. Los antidepresivos pueden ayudar a controlar síntomas como la tristeza, la preocupación, la ira, la sensación del vacío interno. Mi nombre es Isaías Mora y yo les voy a hablar sobre los trastornos de ansiedad. Los trastornos de ansiedad incluyen trastornos de pánico, trastornos obsesivo-compulsivo y fobias. Pero realmente, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un trastorno mental en el cual una persona seguido o muy a menudo está preocupada o ansiosa respecto a cosas y le parece muy difícil controlar esta ansiedad y por lo regular se siente muy desesperada y en ocasiones puede sentirse sin saber qué hacer. La ansiedad puede ser normal en situaciones estresantes como hablar en público o realizar pruebas. La ansiedad es solo un indicador de la enfermedad subyacente cuando los sentimientos se vuelven excesivos en todo momento e interferir con la vida cotidiana. Pero realmente, ¿cómo saber si nosotros padecemos de ansiedad? A continuación les daré unos signos y síntomas. Entre los más recurrentes está la sensación de nerviosismo y agitación o tensión, sensación de peligro inminente o pánico, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse, tener problemas para conciliar el sueño,
padecer problemas gastrointestinales, tener dificultad para controlar las preocupaciones o tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Pero para poder controlar esto, podemos recurrir a dos tratamientos, que puede ser la medicina o la terapia, o incluso puedes combinar ambas. El pánico es otro trastorno que se encuentra dentro de la ansiedad, que puede causar ataques de pánico, que son sensaciones repetitivas de terror sin un peligro aparente. La persona puede sentir como que si estuviera perdiendo el control y también puede presentarse síntomas físicos tales como latidos rápidos del corazón, dolor en el pecho o estómago, dificultad para respirar, debilidad o mareos, transpiración, calor o escalofríos y hormigueo o entumecimiento de las manos. Esto quiere decir que si tú presentas alguno de estos padecimientos, puede que tengas un trastorno de pánico. Entre los tratamientos más efectivos está la psicoterapia. En la psicoterapia, los psicólogos aplican procedimientos científicamente válidos para la creación de hábitos más sanos y efectivos. La psicoterapia cuenta con varios métodos como el cognitivo-conductual e interpersonal y otros tipos de terapia conversacional que ayuda a resolver los problemas. Esto quiere decir que el psicólogo interactúa con el paciente por medio de conversaciones para poder tratar el pánico. Dentro de la ansiedad también se encuentra el trastorno obsesivo-compulsivo. El trastorno obsesivo-compulsivo se encuentra entre las más frecuentes e importantes afecciones mentales. El diagnóstico se dificulta por el componente de vergüenza y secreto que rodea a esta patología. El TOC, como comúnmente se le conoce, puede representarse a cualquier edad a partir de los 6 años y produce una importante discapacidad a tal grado que la OMS lo incluye entre las 20 primeras enfermedades discapacitantes, con una prevalencia del 0,8% en los adultos y del 0,25% en infantes y adolescentes. Las obsesiones son ideas, imágenes o impulsos no deseados que ingresan repetitivamente en la mente del paciente. Para caracterizar el diagnóstico, las obsesiones deben producir cierto grado de discapacidad. Para saber si un paciente cuenta con el trastorno obsesivo-compulsivo, un médico tiene que realizarle 6 preguntas básicas, que son: ¿se lava o limpia repetitivamente durante el día? ¿Realiza controles de cosas repetitivamente? ¿Tiene algún pensamiento que le molesta continuamente y que desearía eliminar? ¿Tarda mucho en finalizar sus actividades cotidianas? ¿Le importa mucho el orden y la simetría? ¿Le preocupan estos problemas? Pero para poder tratarlo tanto en adultos como en niños, la técnica psicológica más recomendada y que ha dado buenos resultados es la prevención de exposición y respuestas, que consiste en la aplicación de un programa de exposición progresiva o graduada ante la obsesión o situación que genera miedo al paciente. En otros términos, el paciente genera una jerarquía de situaciones que le producen miedo o rechazo, y luego practica encarar el miedo mientras se monitorea la medida en que disminuye la ansiedad sin recurrir a rituales. Otro de los problemas más comunes en la ansiedad son las fobias. Una fobia es un tipo de trastorno de ansiedad. Es un temor fuerte e irracional de algo que representa un poco o ningún peligro real. Existen muchos tipos de fobias. Por ejemplo, existen muchos tipos de fobias. Muchas personas le temen a las arañas, a las serpientes, a la sangre, a los payasos, etcétera, etcétera. Pero si para ti realmente esto representa un temor, eso es una fobia.
Por lo regular, cuando una persona tiene una fobia, intenta evitar lo que le provoca ese miedo. Cuando esa persona se encuentra con lo que le provoca miedo, puede llegar a sentir pánico, taquicardia, falta de aire, temblores o un fuerte deseo de huir. Pero realmente, ¿esto qué lo causa? En general, las fobias comienzan en la niñez o en la adolescencia y continúan durante la edad adulta. Las causas de las fobias no se comprenden bien todavía, pero sí se sabe que a veces pueden ser hereditarias. Esto quiere decir que tú puedes llegar a tener algún miedo que algún familiar tuyo tenga. Entre las mejores opciones para tratar este padecimiento se encuentran los medicamentos o la psicoterapia, o incluso puedes incluir ambas, lo que nos ayudaría a relajarnos y a no estar pensando en eso que nos causa ese miedo. Es muy importante saber sobre este tema, ya que la ansiedad es un trastorno mental muy delicado, así como cualquier otro trastorno mental. Y así como cualquier otro trastorno, hay que tomar sus debidas precauciones para no causar ningún tipo de daño a alguien más o incluso a nosotros mismos. E incluso puedes llevar una vida normal, así como cualquier otra persona, siempre y cuando tomes tus precauciones y tengas un buen tratamiento. También es muy importante saber que la mayoría de nosotros los estudiantes contamos con este tipo de padecimiento o trastorno. Y es muy importante saber cuáles son los signos y síntomas para saber si realmente contamos con este tipo de trastorno. Y es relevante saber a dónde tenemos que acudir o qué tenemos que hacer en caso de padecerlo también. Depresión. Se caracteriza por la presencia de tristeza, sentimientos de culpa o falta de autoestima. Puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave puede conducir al suicidio. La depresión es uno de los trastornos que vemos más comúnmente. Se debe a un evento negativo como la pérdida de un ser querido, de un trabajo, padecer una enfermedad médica grave o estar bajo largos periodos de estrés. Estos pueden ser disparadores de un episodio depresivo, aunque a veces la depresión puede ser espontánea y la persona no puede asociarla a un evento o a causa específica. También los factores genéticos, cambios hormonales, ciertas enfermedades médicas, estrés, duelo o circunstancias vitales estresantes contribuyen al desarrollo o mantenimiento de la depresión. La combinación de cualquiera de estos factores puede producir cambios en nuestro cerebro y dificultades para adaptarnos a los eventos internos o externos, contribuyendo a que aparezcan síntomas depresivos. Los síntomas son sentirse triste o vacío, pérdida de interés en actividades favoritas, no poder dormir o dormir demasiado, sentirse muy cansado, sentirse sin esperanzas, irritable, ansioso o culpable, ideas de muerte o suicidio. Tratamiento. Si la depresión es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave, se puede necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. La depresión es un trastorno que se puede diagnosticar de forma fiable y que puede ser tratado por no especialistas en el ámbito de la atención primaria. Trastornos psicóticos. Son trastornos mentales graves que causan ideas y percepciones anormales. Las personas con psicosis pierden el contacto con la realidad. Los síntomas principales son delirios y alucinaciones. Son trastornos mentales caracterizados por una desconexión de la realidad.
La psicosis puede ser el resultado de un trastorno psiquiátrico como la esquizofrenia. Los síntomas posibles son delirios, alucinaciones, hablar de forma incoherente y nerviosismo. La persona con el trastorno no suele ser consciente de su comportamiento. Causas. Las causas son de diversa naturaleza. Pueden deberse a una lesión cerebral, tener un origen genético o ser de origen social. En otras ocasiones pueden ser ocasionadas por un trastorno de la salud, por medicamentos o por el uso de drogas. Esquizofrenia. El paciente no distingue con claridad entre la realidad del mundo exterior y la realidad interna que tiene en su propio mundo, con delirios, alucinaciones y un pensamiento anormal. Es un trastorno que afecta la capacidad de una persona para pensar, sentir y comportarse de manera lúcida. Se desconoce la causa exacta de la esquizofrenia, pero es posible que tenga que ver con una combinación de factores genéticos y ambientales, y de la alteración de sustancias químicas y las estructuras del cerebro. Se caracteriza por pensamientos o experiencias que parecen estar desconectados de la realidad, habla o comportamientos desorganizados y disminución de la participación en las actividades cotidianas. También pueden presentarse dificultades en la concentración y la memoria. Tratamiento. Se basa en la administración de medicamentos antisépticos, psicoterapia y rehabilitación para establecer una relación entre el paciente, la familia y el médico. El tratamiento suele ser de por vida e incluir una combinación de medicamentos, psicoterapia y servicios de cuidado, especialmente